Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con el postpartido entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú, derrota muy amarga que nos complica mucho la vida de cara al pase al top 8. Vamos a hacer de aquí en adelante Madridismo al Día los postpartidos de momento de Euroliga, viendo ya vuestros comentarios, viendo un poquito lo que transmitís, vuestra participación y actividad dentro del canal, pues también nos mojaremos con los postpartidos de la Liga Andesa, pero de momento lo haremos con la Euroliga y nos inauguramos con los postpartidos de básquet con una derrota sinceramente muy dura que nos deja en una situación crítica y que deja las claras las limitaciones que tiene el Real Madrid para competir al menos con los equipos de más alto nivel continental. Una cosa es jugar contra un Baskonia que venía de jugar un partido duro en Euroliga y que estaba algo cansado, y otra cosa es jugar frente a un CSKA de Moscú con el cuchillo entre los dientes y armando un partido, estructurando un partido sumamente competitivo, porque en el duelo de pizarras entre Itudis y Pablo Laso, claramente Itudis le ganó desde el principio, en el momento en el cual sacó a Tavares de defensa, le sacó de su zona más activa donde intimida más, y con los pick and pops y con los triángulos ofensivos Itudis realmente hizo una muy buena labor con, en primer lugar, Şengölia, luego con Boyman y así sucesivamente. A partir de ahí también los unos para uno nos costaban controlarlos desde fuera, con un Mike James que fue el que revolucionó el principio del partido, pero luego fue también apareciendo Clyburn. Distintos elementos individuales que iban dando un gran nivel colectivo al conjunto moscovita, mientras que el Real Madrid pues acudía al rescate de alguna manera Fabián Coser, también apariciones de Gaby Deck, con un Trey Thompkins sumamente líder, que es algo interesante pero que no fue suficiente, y con Tavares que estuvo sumamente desquiciado en algunos momentos dentro del juego, él intentando hacer sus cosas pero parecía que estaba fuera de contexto su partido, gracias, insisto, reitero y subrayo, al gran trabajo de pizarra defensivo y ofensivo que hizo a nivel táctico el técnico griego Itudis. De esta manera, al final creo que tenemos que dividir el análisis en dos partes. El Real Madrid, después de tener un parcial negativo en la primera parte, en un segundo cuarto, donde le metió un 12-0 de parcial el CSKA de Moscú, a partir de ahí marcaba territorio de por medio mediante los triples con un porcentaje altísimo desde este segundo cuarto y ya parte del primero, y luego el intento de remontada y de empujón del Real Madrid, pero es que el Real Madrid ahora mismo es carácter competitivo, corazón, ganas, intentarlo, pero son pocos efectivos porque otros no están efectuando partidos competitivos, no están siendo resolutivos ni prácticos en beneficio. Esa segunda unidad no está funcionando debidamente. Usman Garuba, al Stayus le doy por perdido, porque ya es una cuestión absolutamente reiterativa. Nicola Provítola, ¿qué queréis que os diga? Pero, pues, creo que todos lo tenemos claro, que como primer base no funciona, como segundo ofrece dudas, y como jugador del Real Madrid también muchísimas. A Locen le ha quedado grande el partido, los duelos frente a Hackett, en el cuerpo a cuerpo, los duelos con Mike James, que es uno de los 3-4 mejores pases escoltas de todo el panorama FIBA, y esto hace que veamos la cruda realidad que tiene el Real Madrid, que es ahora mismo un equipo de segundo cajón europeo. Cuando vamos a jugar frente a un Barça, que es ahora mismo el equipo más en forma de todo el básquet, vemos al CSKA, vemos Efes, pues nos va a costar, chavales, nos va a costar muchísimo sacar los partidos. Le ponemos punto honor, peleamos hasta el final, metemos parciales también para remontar, pero al final, para ganar esto al más alto nivel, no te vale solo con echarle ganas y con estar ahí. Decisiones que también toma el técnico reproducen en positivo o reproducen en negativo el contexto y el progreso dentro del encuentro. JC Carroll, no le vimos en el segundo cuarto, a partir del tercero su aparición fundamental. ¿Por qué no le vimos antes? Sí, Carroll le vemos muchas veces en los terceros cuartos, pero cuando ves que tienes tantas necesidades porque estás tan corto de efectivos exteriores que tomen decisiones, en este caso de reventar situaciones negativas, porque Taylor no ha estado funcionando, Taylor tiene que coger forma, Coser muy solitario, Alberto Abalde que cada vez que Lasso le dice algo, cabeza abajo. Entonces hay que pensar en que aún tenemos balas, que tenemos balas en la recámara, pero cada vez nos quedan menos y el equipo transmite unas sensaciones muy, pero que muy feas, y que además no vienen solo de este partido, porque sería injusto, sino que ya vienen de atrás, ante un CSKA con un gran Mike James, con un tremendo Clyburn, con también muy buenas aportaciones tanto de Boyman, que fue letal desde la línea 675, al igual que el partido más que notorio del Toto Şengölia. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.